Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Verán, la tradición que nos legaron los diversos pueblos del mundo nos hablan sobre el mundo férico y sus seres. Sin embargo, digamos que ese tipo de transmisión poco a poco se ha ido perdiendo, y si no fueran parte gracias a las pequeñas referencias en películas o videojuegos, digamos que seguiría perdiéndose. Es por esta razón que en el día de hoy, que la próxima semana voy a estar streameando en la plataforma morada, cuyo link vas a encontrar en la descripción, voy a compartirte una serie de juegos con un grado de profundidad tal que no solamente te encantarán, sino que además vas a encontrar todo tipo de referencias sobre hadas, duendes y todas las cosas de las que hablamos en este canal. Así que ponete cómodo, tené tu joystick a mano, porque ya mismo comenzamos. Folklore, un juego de PS3 que tiene todo eso que evoca su nombre y algo de acción, narrándonos la historia de dos personajes, una joven que busca a su madre y un periodista que anda detrás de una historia, cruzándose los dos en la remota aldea irlandesa de Dublin, un lugar donde este mundo y el plano férico se entrelazan. Acá podemos asumir alternativamente el papel de Helen, la muchacha, o Kate, el reportero, mientras intentaremos desentrañar un misterioso asesinato que guarda relación con el reino de las hadas. Para hacerlo, debemos atravesar dos planos, el mundo real del día y el inframundo de la noche. Es una historia súper intrigante porque a medida que jugás, la narrativa se reparte en varias maneras diferentes, a través de las escenas habituales, por medio de las burbujas de conversación en el juego, y mediante segmentos formados por páginas de cómic bien entrelazadas. A este juego, debo confesar que le tengo mucho cariño, porque de pibe me sentía identificado de alguna manera con uno de los protagonistas. A ver si adivinan cuál es. Su apartado visual para la época en que fue lanzado resultaba adecuado, pero lo más memorable, junto con la narrativa, la cual es genial, es la música, la cual puedo definir como que es espectacular. Algo que lo hicieron uno de mis juegos favoritos, convirtiendo a Folklore en toda una invitación para sumergirnos de lleno en el onírico mundo férico. La historia de Through the Woods nos sitúa en la piel de una madre que se muda al bosque con su hijo. Los dos tienen una relación un tanto desapegada, pero todo comenzará a cambiar cuando la mujer tenga que embarcarse en la difícil tarea de encontrar a su hijo desaparecido. El juego tiene eso que tanto nos intriga de los bosques y de lo que hablamos en este canal: las viejas historias, leyendas nórdicas que hablan de seres extraños que se llevan a los niños, asentamientos abandonados y textos intrigantes que dispersos apuntan a tradiciones antiquísimas. A medida que avanzás a través del bosque y montañas, comenzarás a encontrarte con extrañas criaturas féricas propias del folclore, como trolls, duendes, brujas y otros seres enormes que andan al acecho. Una de las cosas que más me gusta de este juego es que no contás con armas, por lo cual tenés que ingeniártelas para explorar los bosques y salir en una pieza. Es un juego narrativo de aventura que aborda cuestiones humanas fundamentales, pero enmarcada en una fascinante ambientación. Se puede respirar mitología nórdica y folclore noruego por todos lados, haciéndose evidente que los desarrolladores se documentaron bastante bien a la hora de darle forma. Debo confesar que pese a que la historia peca de dramática en momentos, al jugarlo casi se me pianta un lagrimón, como dice Gardel. Al tener contacto con el primer troll, realmente los plasmaron muy bien, al igual que otras criaturas como el Kelpie. Realmente les puedo decir que el juego me encantó. Black Book es un juego que te sumerge de lleno en el atractivo y frío mundo de los cuentos populares eslavos. Siguiendo la historia de Vasilisa, una joven destinada a convertirse en la bruja del pueblo, pero que decide rechazar este destino y casarse con su amado. Pero ese sueño se rompe cuando su prometido muere en circunstancias misteriosas. Ella, ante esta situación y dolida por su amor perdido, comienza su travesía para descubrir los secretos del Libro Negro, una reliquia que se dice tiene el poder de conceder cualquier deseo a la única persona que pueda descubrir cada uno de los 7 sellos. Al combinar lo mejor de los RPG,
Junto con la construcción de mazos esotéricos y la exploración, el juego es toda una aventura por los campos eslavos, mientras resolvemos los problemas de la gente común con entidades sobrenaturales. Una de las cosas maravillosas de este juego indie es que el material utilizado por el estudio se basa en bailichkas, textos que tengo en mi colección y el cual me serví para compartirles en este canal cuando hablamos sobre criaturas eslavas, tratándose de un conjunto fundamental de historias folclóricas aparentemente reales, sobre encuentros con hadas, duendes y espantos eslavos. De momento, solo me resta decir que el juego presenta una narrativa basada y empapada puramente en folclore, centrándose en mitos eslavos como nunca se vio antes, ya que fue respaldado en su desarrollo por etnólogos y folcloristas expertos en el tema. Bueno, los RPG. Acá no vamos a hablar de un juego concreto, vamos a hablar de un género. Como señaló el antropólogo e historiador cultural Florian Schutz, en los RPG se pueden encontrar rastros del patrimonio cultural que responde a las tradiciones de diversos pueblos del mundo, y coincido con él en esto, así como también que fue el género que más ha sabido reinterpretar de segunda mano las antiguas creencias, tomando también como referencia obras literarias como las del profesor Tolkien. Hoy en día el catálogo es amplísimo, hay para todos los gustos, Divinity Original Sin, Baldur's Gate 3 o juegazos como The Witcher, en el que podemos encontrar claras referencias a los seres provenientes de culturas tanto celtas como germánicas o eslavas. Cuando tomás el rol del brujo cazador de monstruos, no falta oportunidad para explorar los lugares que son un calco de lo ya planteado anteriormente en este canal, las mismas anomalías temporales o incluso seres féricos, pudiendo sentir el golpe del calor al tener enfrente a la temible Dama del Mediodía, o a la mismísima Baba Yaga, una bruja que responde al patrón de una hada caprichosa. Ambas representaciones de las que hablé en este mismo canal y te invito a descubrirlas una vez acabado el video. Hay juegos de rol para todos los gustos, pero lo importante es que entiendas que en esta clase de género, la información valiosa está ahí, escondida en pequeñas referencias y píxeles, pero que son un nicho de información valiosa para la gente valiente, que una vez acabado el juego, comienzan a hacerse preguntas. Muy bien amigos, espero que el video de hoy les haya gustado y les resulte al menos interesante a aquellos que no les gusta tanto el mundo de los videojuegos. Si uno está atento puede encontrar todo tipo de referencias, el tema está no en quedarse solamente con eso, sino indagar un poco más. Y como detalle importante, la próxima semana voy a estar streameando en vivo, así que cuento con su apoyo porque vamos a encontrar todo tipo de referencias en los juegos. Además voy a poder dialogar con ustedes de otra manera y, ¿por qué no?, divertirnos, algo que es fundamental en estos tiempos. Así que bueno, como siempre les digo, los invito a suscribirse, compartir y comentar este video. Muy bien amigos, les ha hablado su amigo Jonathan Jansson y nos vemos la próxima semana en una nueva aventura. Chao, chao.